En Hebreos 11, capítulo 11, versículo 11, en adelante leemos lo siguiente. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Quién diría que hasta el momento, para el hombre, la fuerza más grande que se conoce es nada menos que la fuerza del átomo? El átomo es la más pequeña porción de materia que podemos concebir. Para construir una bomba que pudiera destruir una ciudad completa, probablemente necesitaríamos una incalculable cantidad de nitroglicerina. Pero sabemos hoy que un solo átomo, es capaz de hacer mayor daño, al punto que ese poder incalculable en el mundo moderno se trata por todos los medios de evitarlo. Algo parecido sucede con la fe. Algo parecido sucede con la fe en el Señor Jesucristo. Esta facultad tan humilde es lamentablemente menospreciada por la gran mayoría de las personas. Y por eso la gente quiere vivir haciendo uso de sus propias fuerzas o de otras fuerzas, sin darse cuenta que una fe tan pequeña como el grano de mostaza, según lo dijo el propio Señor Jesucristo, tiene el poder de hacer incluso lo imposible. Y yo quisiera que analizaran conmigo tres cosas acerca de la fe en Jesucristo. Y la primera de ellas es que la fe en Jesucristo desata lo imposible. La fe en Jesucristo desata lo imposible. Abraham era un anciano de casi ya 100 años y su esposa tenía nada menos que 80 años. Habían intentado toda la vida en tener un hijo, pero Sara era estéril y no fue posible. Ahora, a los casi 100 años de edad, toda esperanza de tener un hijo en esa pareja obviamente estaba muerta. Pero Dios les prometió darles un hijo. Y eso es imposible. Pero Dios hace que las cosas imposibles sean posibles, porque para Él no hay nada que siquiera sea difícil de hacer. También era imposible que tus pecados y mis pecados fueran perdonados, pero lo fueron. También era imposible que tu vida y que mi vida pudieran ser transformadas, pero eso sucedió gracias al poder de Dios. Era imposible que tú fueras sanado de esa enfermedad, pero fuiste sanado por el poder de Dios. Entonces la pregunta no es si es posible que suceda lo que Dios te ha prometido a ti o me ha prometido a mí. La pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo sucederá? La fe en Jesucristo desata lo imposible
con personas imposibles. No solo el milagro de que una mujer estéril pudiera concebir en esta historia era el tema en cuestión, sino por medio de quién o en quién Dios haría semejante obra. Si Dios quería hacer una gran nación, bien podría haber escogido para su propósito a una pareja joven y vigorosa, pero no fue así. Buscó a una pareja de ancianos. Y eso no fue incidental. Si usted se fija bien, la enorme mayoría de las personas en la Biblia, de los personajes bíblicos, fueron llamados por Dios para algo solo cuando llegaron a ser ancianos, cuando llegaron a la vejez. Comenzando con Abraham, seguimos con Moisés, que fue llamado a liberar a la nación de Israel a los 80 años, con Josué, que asume el liderazgo de la nación más o menos a la misma edad, y otros en la Biblia. ¿Por qué Dios hace esto? Creo que la respuesta es muy simple. Si Dios nos usa y nos bendice cuando somos jóvenes, podemos llegar a pensar con el tiempo que lo que tenemos, que lo que hemos logrado, lo hicimos con nuestra fuerza. Pero a los 80 años de edad ya hemos agotado nuestros cartuchos, como se dice, y estamos convenciéndonos que ya no podemos ser útiles para Dios. Y es entonces, porque somos lo imposible, es entonces que Dios es más glorificado y nos usa y nos bendice. No estoy diciendo que usted, mi amigo joven, no puede ser bendecido por Dios, pero créame, Dios le sorprenderá más aún con el tiempo. Por otra parte, es bueno que recordemos, en relación con esto, que Dios elige de lo vil y de lo menospreciable para avergonzar a los soberbios. No debería sorprenderse usted que Dios tenga planes con su vida cuando es un don nadie. Por el contrario, debería saber que Dios lo usará y Dios lo bendecirá precisamente por eso. La fe en Jesucristo desata lo imposible con personas imposibles en dimensiones de tiempo imposibles. Abraham solo vio crecer a su hijo hasta los 30 años más o menos. No supo nada de Isaac, Jacob, José, ni nada de Moisés, ni de Josué, ni de Samuel, ni de David, ni de Salomón, ni de Elías. No supo nada de Eliseo, ni de Isaías, ni Jeremías, ni de Daniel, ni de Esdras, ni de Nehemías. Él no vio con sus ojos en vida lo que habría de suceder con nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y luego con los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Pasando el tiempo, Abraham no pudo saber que lo que Dios estaba haciendo en su vida también involucraría a personas como Calvino, Lutero, Zwinglio, Wesley, Whitefield, Moody, Graham e incluso tú. Pero lo que Dios hizo en la vida de Abraham fue hecho teniendo en mente toda la historia de la redención. Los planes de Dios trascienden la vida del propio patriarca. Y esto es lo mismo contigo y conmigo. Lo que ha hecho Dios en ti y lo que hace Dios en mí por medio de Jesucristo es parte de una larga y preciosa historia de redención. Y lo que es más dramático para nosotros es con miras de lo que Dios hará en base a ello, luego que ya no estemos en este mundo. Mi hermano, es la misma eternidad, la dimensión de tiempo que Dios usa para definir su obra en ti y definir su obra en mí. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué quiero decir con esto?
Quiero decir que no podemos comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ni por qué lo está haciendo. Que Jesucristo tiene más en mente de lo que tú imaginas o de lo que yo imagino, para salvarnos y para bendecirnos. Y que los planes de Dios para ti y los planes de Dios para mí son trascendentes. Puedes verte en parte como Dios te ve. Puedes percibirte y comprenderte en parte como Dios te percibe y te comprende. Eres parte de una historia redentora que se pierde en el tiempo y se extiende a la eternidad. Dios te tiene en su corazón porque la gracia de Jesucristo te ha salvado, aunque no seas el indicado. Y créeme que Cristo hará lo imposible en tu vida y eternidad, sorprendiéndote a cada instante de tu existencia.